enlazarme en estos momentos con Marx Arriaga, exdirector general de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, porque creo que mucho tenemos que hablar pues del magisterio que está en pie de lucha, aunque hay que decirlo, muchos creemos que está infiltrado por provocadores, lo ha dicho hasta la presidenta, que pues han generado esta situación de enfrentamiento. Se ha pedido, yo lo pido, que por el bien de todos, nunca la violencia. Mi querido Marx Arriaga, ¿cómo ves las cosas? ¿Cómo ves toda esta situación que ha llevado al blindaje del centro histórico de la Ciudad de México? Bueno, algunos no hemos podido salir de aquí, muy limitado el acceso, muy limitada la salida. Y mi querido Marx, te saludo con mucho gusto. Creo que es uno de esos programas en los que creo que vamos a sacar chispas. Eso sí, Vicente. Vicente, te mando un fuerte abrazo desde aquí, desde Ciudad Juárez, donde sí hay buena carne asada y donde sí hay guacamole de Chihuahua. No, pueblos polvosos. Sí, no es cierto. Se come sabroso allá. Se come esa ropa. Yo, ya cuando vengas te invito acá, por acá un burrito y verás que cómo esta frontera es muy buena con los que nos visitan. Pues ya lo habíamos anunciado, ¿no? Lo que sorprende es que veníamos diciéndolo desde hace meses, que no se estaban haciendo cosas dentro de la Secretaría de Educación Pública para frenar lo que iba a suceder. O sea, ¿cuántos programas estuvimos aquí señalando la cuestión de la precariedad en la que vive el magisterio, los salarios bajos? ¿Cuántas veces vimos que las injerencias que estaba teniendo Estados Unidos en cuestión del modelo educativo, los libros de texto? O sea, era un tema recurrente y la Secretaría de Educación Pública, Gobernación, lo dejaron pasar. Parecía que querían... A ver, Marx, no voy a defender a nadie aquí, pero ¿dónde está tu autocrítica ante estos episodios que estamos viendo, que lo mismo generan de un lado y del otro lesionados, y no queremos ver sangre ni de un lado ni de otro? ¿Y quién dice que toda la razón la tiene el magisterio, Marx? Vamos a entrarle duro al debate. Y vamos a entrarle duro, Vicente. Yo estoy dispuesto a darlo porque muchos maestros dijeron, los policías traen gas lacrimógeno, los policías traen tolete. No estoy diciendo que no haya, porque no puedo yo estar al pendiente de todos, pero los que yo vi, ni tolete, ni extintores, ni gas lacrimógeno, a mí nadie me lo va a contar. Yo lo vi, estoy aquí. ¿Dónde está la autocrítica, mi querido Marx, de esto que dice la presidenta, que los extremos terminan juntándose, la izquierda ultra con la ultraderecha, y terminan dándole carnita pues a los enemigos tuyos, a los enemigos de nosotros, Marx? Claro, pero hay que poner todas las condiciones, hay que poner todos los elementos, los datos duros. Aquí habíamos señalado la precariedad en la que se encuentra el magisterio, los salarios. O sea, llevamos diciendo, analizando salarios de 10,000 pesos al mes. O sea, aumentos salariales sobre 10,000 pesos al mes, cuando salen y dicen, es que se le acaba de aumentar el salario, pero al salario base, el aumento es de un 3%, un 4% de 10,000 pesos al mes. Cuando decíamos aquí que los egresados normalistas, el 5% de los que hacen el examen llegan a tener plaza, el otro 95% queda sin trabajo. Cuando veíamos que esas condiciones no se estaban atendiendo, que se estaban haciendo otros programas y que el magisterio no tenía una dignificación, se estaban preparando los escenarios para lo que estamos viviendo ahora. Por eso yo también digo, ¿dónde está la autocrítica? O sea, ¿dónde está la planeación? ¿Dónde están las políticas públicas para evitar estos conflictos? O sea, yo creo, al igual que la presidenta, que muchos de los maestros no están informados del todo de lo que está sucediendo y de cómo Estados Unidos, el PRI, el PAN, utilizan esto para hacer campañas en contra de una transformación de nuestro sistema económico y nuestro sistema político. Eso coincido, de que hay compañeros que en la desesperación por el salario que se tiene,
por la precariedad en la que se encuentran, pues no se percatan que los medios de comunicación los utilizan. Pero no justifiquemos la violencia, pero no justifiquemos la violencia, Marx. O sea, yo entiendo perfectamente la precariedad. Yo estoy del lado del magisterio en el sentido de las plazas, de la base. Yo tengo familiares, primas, que dicen, oye, ahí me traen de que están firmando contratitos ahí, pedorros, no hay base. Pero eso da para que no digamos con autocrítica, hey, si hay violentos y hay que desligarse. Es más, no debería de ser el primer paso de desvincularnos de los violentos para poder sentarnos a la mesa a negociar. Vicente, pero esa mesa de negociación debió suceder hoy o debió suceder hace un año. Es que aquí pero no está bien, si entiendo. Pero no importa si el marrazo es hoy o fue hace un año. Entiendo. No, Vicente. Estoy de acuerdo contigo que debió de haberse dado desde antes. Vamos a empezar por ahí para llegar a un acuerdo. A lo mejor se dejó crecer esto. ¿Sí? No a lo mejor, porque la consecuencia que estamos viendo hoy de los maestros en las calles, esa consecuencia tuvo una causa y fueron políticas públicas que precarizaron. Pero no puedes tú decir, porque no me dieron una cosa, voy por la violencia, porque eso quiere decir que vas a sentarte a la mesa de negociación diciendo que tú tienes toda la razón. Pues no, así como... Dato duro, Vicente, un salario de 10,000 pesos. O sea, es un dato duro. Ingresos en el magisterio del menos del 5%. Contratos temporales. Profesores por honorarios en escuelas privadas donde no tienen contrato, no tienen vacaciones, no tienen aguinaldo, no tienen seguridad social, no tienen posibilidad. Y vamos a tocar el tema al que salieron a marchar, los fondos de ahorros. Los fondos de ahorros en manos de empresarios que están ganando miles de millones de pesos al mes y que en lugar de que llegue a la base trabajadora o que implique una jubilación digna, se los quedan ellos. Entonces, frente a esa situación... Estoy de acuerdo contigo en eso. Desde que lo planteaste dije yo, cabrón, esto sí se tiene que revisar, se tiene que analizar. Pero dime en qué sano juicio, porque mi punto es correcto y no me hacen caso, voy a poner en riesgo de que maten a una persona. Bueno, ha habido cuántos muertos en la lucha magisterial como para que otra vez vayamos por ese mismo camino, Marx. Cuando ves llegando, espérame, cuando ves llegando a gente con marros y con barras, mira, te lo digo sinceramente, yo verdaderamente dudo que esos que traen barras y que traen marros sean profesores, y si son profesores, puta, ¿dónde está la conciencia? Si lo que quiero de los docentes es precisamente que generen conciencia. En este 2026 está para la violencia, Marx. Yo te estoy dando la razón en esto de los retiros. Vicente, estás colocando solo un lado del escenario, ¿eh? Del otro lado, llegaron con gases y llegaron con pistolas y llegaron con balas de goma. O sea, recuerda que uno de los compañeros, profesor de primaria de Guerrero, pierde el ojo. O sea, cuando vemos las cifras de daños, resulta que el magisterio es el que tiene la cifra roja, es la que tiene los muertos, es la que tiene los detenidos, es la que tiene los lesionados, es la que tiene los amarrados, los linchados. Entonces, ahí no vemos, por ejemplo, el caso de Oaxaca, en Mitla. Sale el presidente municipal y dice, con un salario de 10,000 pesos, en su precariedad, viendo que no hay políticas públicas que los estén dignificando, ¿qué otro camino tienen más que manifestarse en las calles? Y ahora me dice, sales, ¿cómo tienen la poca prudencia de salir a la calle y que salen y a qué se enfrentan? Se enfrentan a un gobierno, pongamos el caso del gobierno de Mitla, que sale el presidente municipal y sale y los balacea. Están ahí los videos. Entonces tú estás colocando solo una imagen, pero hay que colocar también la otra. El otro lado también lo recibió con parte de violencia. Y ahí la pregunta es, ¿dónde están las políticas públicas? ¿Por qué tuvimos que llegar a estas consecuencias? ¿Por qué no previo a eso se le dignificó a la base magisterial? ¿Por qué no previo a eso se le quitaron los fondos
a los empresarios, a los banqueros que tienen las afores? ¿Por qué no se hizo políticas públicas? Una De hecho, pregunta, de eso vamos a... una pregunta, Marx, una pregunta. Fíjate, ahí te va. Es que está sabroso esto. Y ojalá que la violencia nunca sea el camino, y ojalá que por el bien del magisterio, por el bien de la ciudad, por el bien de todos, así como por el bien de todos, primero los pobres, ojalá que por el bien de todos, primero la paz. Primero la paz, nunca la violencia. A ver, Max, ¿somos obradoristas o no somos obradoristas? Sin duda. Bueno, ¿cuándo Andrés Manuel mandó a putear o encabronado porque le robaron la presidencia, dijo, vamos a agarrar los marros? ¿Por qué entonces el camino de la violencia? Es lo único que yo digo, ¿por qué? O sea, porque entonces, esto que tú estás diciendo, que puede tener, bueno, vamos a asumir que tienes razón, que debió de haberse hecho esta mesa de diálogo desde mucho antes, incluso que tengan razón en las solicitudes, no se echa toda la mierda cuando ves que van por el camino de la violencia algunos. No estoy diciendo que todos, porque todo mi respeto para aquel que marcha con su cara, con su rostro, con su voz, pero no, no podemos desligarnos de estos, desvincularnos de estos que van por la violencia. ¿No crees que es lo que complica todo ahora? Mira, para conciliar, para llegar a acuerdos, coincido contigo, pero yo aquí no le voy a regatear. No voy a regatear en el que los maestros tal vez tengan la razón. No, los maestros tienen la razón. Sus salarios están precarizados. Sí hay un abuso hacia el magisterio por parte de los empresarios de la educación, por los dueños de las escuelas privadas. Sí hay un abuso por parte de los banqueros que se quedan con sus ahorros y lucran con ellos. Ahí sí no se los podemos regatear. El magisterio tiene la razón. Está precarizado, no están en las condiciones laborales que se debieran para garantizar una dignidad en el trabajo de ser maestro. Ahí sin regateos. Ahora, ya reconociendo... Sí. Una pregunta. ¿Y qué le decimos al conductor de Uber que no gana 10,000 pesos? ¿Al mes? No, espérame. No ganan 10,000 pesos. ¿No ganan 10,000 pesos al mes? No, venga ya, nos están escuchando en vivo. Sí. O sea, ¿aceptarías trabajar por 10,000 pesos al mes? Mi querido Mars, pues ¿en qué país vivimos? Hay muchas personas que ganan el mínimo. Bueno, ya no digas al Uber, al que gana el mínimo y que no pudo llegar a su trabajo. A ver, no, es que todo va de la mano, Mars. No estoy diciendo que no tengan la razón, pero entonces cuando los otros al que dicen, oye, no mames, estás jugando fútbol en Reforma y yo que tengo que ir a sacar los 300 pesos del salario, poniéndole que por ahí sea el salario mínimo, o entre 200 y 300 pesos, no pude llegar al trabajo. ¿Qué le decimos a esa gente? ¿Que ustedes tienen la razón? Claro que ustedes tienen la razón. ¿El magisterio tiene la razón? Claro que sí. Pero y entonces a los que están más jodidos que los maestros, ¿qué les decimos? Y que aparte no pueden llegar o que se les complica la situación, la vida. Mira, siempre en los niveles de pobreza puedes encontrar una gente en más pobreza, en más precariedad. Siempre está la gente en situación de calle. Pero ya hablar de una precariedad mayor que la que vive el magisterio ya es complicado, ¿eh? Porque yo quisiera al público que nos esté escuchando, que se dedican, por ejemplo, compañeros que se dedican a hacer labores domésticas, o sea, ayudar en casas, o que hacer, o la gente que se dedica a la plomería, o que son albañiles. Yo les pregunto, ¿estarían dispuestos ustedes a trabajar por 2,500 pesos a la semana? Aquí nosotros decíamos que hay gente en CONAFE que está ganando 5,000 pesos al mes. Ellos están ganando CONAFE, 1,250 pesos a la semana. ¿Estaría dispuesta la gente que nos escucha a hacer sus labores por ese salario? Y después, peor aún, ¿estarían dispuestos a soportar que de ese salario se les están quitando prestaciones como son sus ahorros para la jubilación y que hay banqueros que están lucrando con ello y que esos 10,000 pesos al mes ni siquiera se les puede garantizar que el resto de sus días de jubilación, ya jubilados, van a recibir ese salario porque depende
si lograste ahorrar lo suficiente, y aquí la pregunta, recibiendo un salario de 10,000 pesos base, ¿cuánto logro yo ahorrar? Entonces, yo sé, Vicente, yo sé que ahorita es fácil decirle a la población, el magisterio es el culpable, pero no, el magisterio no es el culpable. No, El, no es el el culpable. culpable son los empresarios, los grandes capitales que han lucrado con la escuela, que han utilizado los ahorros de los trabajadores para hacer ganancia, que han utilizado las escuelas para formar obreros mal pagos. Ellos son los culpables, los que han deteriorado nuestro sistema educativo nacional. Yo creo que Marx Arrega tiene la razón aquí. El magisterio no es el culpable. Los culpables son los que en pleno 2026, como método de presión y como método de negociación, siguen por la violencia. Y hay algunos que no deberíamos desvincularnos de ellos, Marx. La gente, los maestros conscientes son la gran mayoría, 99.9%. Y el problema es que por ese puñado de violentos, la presidenta no se va a sentar a negociar con el magisterio. ¿Por qué? Pues porque se cae de la mata. A mí me vienes y me dices, tengo la razón, sí, tienes la razón, pero mañana te atiendo y me puteas, pues es obvio que no te voy a abrir la puerta. A ver, Marx, nada más que quedemos claros, el magisterio no es el problema, el magisterio merece mejores condiciones, sí, se están tomando decisiones que no van por el interés necesariamente de los profesores, sí. Tienes razón cuando dices que nadie trabaja por 10,000 pesos en México al mes. No, no tienes razón. Sé de gente que trabaja por menos que eso y que prefiere ganar poco, que no sé si no está bien, deberían de tener mejores condiciones, pero prefieren ganar poco que irse a robar o que irse a pedir limosna en las calles. Que se debe de invertir mejor para no beneficiar a los empresarios, estoy de acuerdo, que deberían de atendérsele a los profesores, sí, que deberían los profesores honestos como tú, la gente del magisterio, desvincularse de los porros agresivos, de los provocadores también. Ahí sí creo que vamos avanzando, pero si nada más dicen, nosotros tenemos la razón, y por culpa de ustedes que no nos han escuchado va a correr sangre, pues no mames. O sea, ¿a dónde vamos? Estamos llegando a acuerdos. Entonces, acordamos que el magisterio tiene la razón, pero acordemos otra cosa. La mesa de negociación no debería ser con el magisterio. La mesa de o sea, los culpables, ya dijimos que no es el magisterio. Pues acordemos que los culpables son todos esos empresarios que lucran con la educación de este país. Y en este caso en particular, son los fondos buitre, los que manejan las afores, los culpables de lo que estamos viviendo. Entonces, la mesa de negociación, yo propongo aquí, en Sin Censura, no es con la base magisterial. La mesa de negociación, que ni se debiera hacer negociación. La mesa en donde se le retiran los fondos a esos banqueros debería instalarse. ¿Por qué aquí se está convocando al magisterio para que dé cuenta de qué? ¿De que está en la pobreza? ¿Por qué no se está convocando a los dueños de esos bancos para que den cuenta de que en todos estos años cuántos miles de millones de pesos han hecho en ganancias manejando los ahorros de los trabajadores y cuándo se van a saciar? ¿Cuándo van a abandonar ese negocio que les dieron en el 2007? ¿Acordamos eso? En términos generales, sí. Muy bien, muy bien. Ahora, pues, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en, oye, se están graduando y no están recibiendo plaza. A ver, cabrón, espérate, ¿de qué privilegios gozas? Si yo creo que sí es en esencia correcto que deberían de tener plaza, deberían de tener base, pero ¿y los abogados? ¿Y los doctores? ¿Y los ingenieros? Y todos los que estamos graduando, ¿por qué el magisterio debería de tener esa plaza asegurada, por ejemplo, no? Porque para eso es la función de la normal. La normal tiene
como su obligación formar a los maestros. Es como si preguntáramos que el colegio militar, los egresados del colegio militar no se incorporaran a las filas del ejército y que le dijera a uno, bueno, usted estudió en el colegio militar y ahora pues solo el 10% los vamos a contratar y el resto búsquense la vida, tal vez de sicarios, ¿no? Tal vez váyanse al crimen organizado porque no lo podemos. Pero no hay que ser. El colegio militar es una cuestión gremial, Vicente. No, pero es una cuestión gremial. Los maestros no son militares. Los maestros no son, por eso, pero yo puedo como emprendedor iniciar con un grupo de amigos una escuela privada. No te vayas al extremo a decir que se van a ir de sicarios. Vicente, ¿cuál es la función de la escuela normal? Formar maestros de educación básica. No es formar ni empresarios, ni taxistas, ni sicarios, es formar maestros. Entonces el Estado debe garantizar que los egresados de una escuela normal que fueron educados para ser maestros tengan una plaza. Es lo mismo que el colegio militar. ¿Para qué está el colegio militar? Para formar militares. Entonces el Estado debe garantizar que los egresados del colegio militar se incorporen a las filas del ejército. Es lo mismo, es una cuestión genial. Y mira, te lo pregunta un normalista. Entonces deberíamos de cerrar algunas normales para bajarle a la cantidad de graduados debido a la demanda. ¿O cómo? Compañero Vicente, eso ya pasó. ¿Cuántas normales rurales hay? Solo dejaron 20. Los gobiernos neoliberales han ido privatizando la educación. Las escuelas públicas, lo hemos platicado aquí Sin Censura, han ido descendiendo en número. Eso es parte de la privatización. Lo que se abren hoy son escuelas privadas y los empresarios de la educación le hacen manita de puerco a la Secretaría de Educación Pública. ¿Para qué? Para que desciendan las normales, para que descienda el número de estudiantes que ingresan a la normal, a la pedagógica, para que aumenten las escuelas privadas, para que no se incorporen los egresados de las normales en las escuelas públicas y se vean obligados a ser contratados en escuelas privadas con salarios todavía más precarios. Entonces, eso ya sucedió. Ya desaparecieron docenas de escuelas normales, solo tenemos 20, y ya sabemos que en las escuelas normales está reducido el número. ¿Por qué se está reduciendo este número de ingreso? Porque se le están haciendo políticas públicas para que los empresarios de la educación puedan ampliar sus negocios, tener más escuelas privadas en México. Fíjate, ahí es la mesa de negociación, que no debería ser negociación, debería ser una cuestión legislativa donde se prohíbe que se lucre con la educación, porque la educación es un derecho, no un servicio. Fíjate lo que estás provocando. Ya ves lo que causaste, me decía López Obrador. Pues obviamente hay muchas de las cosas que le juega uno al abogado del diablo porque yo soy el que conduce. Hasta mi madre, que fue 20 años profesora rural, me acaba de escribir: los egresados de la normal deben tener plaza, hijo. A veces hay más personas que no son maestros trabajando como maestros y que no estudiaron la normal. Muy bien, señora. Madre, para que veas. Muy bien, señora. Dale la oreja a su hijo. No, ¿por qué? Pero ¿por qué? Lo único que yo quiero es que no haya sangre, que no haya violencia y que se le reconozca a los profesores. Es lo que yo siempre he dicho. O sea, tenemos la pirámide invertida de valores en nuestra sociedad, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Los profesores, cuando son los que están generando la conciencia, cuando están educando a toda una generación, a todo un pueblo, ¿no? Vicente, pero somos fruto de la revolución de las conciencias y somos obradoristas, ¿sí o no? Claro. Muy bien, algo que aprendimos en el obradorismo es desobediencia civil pacífica. El magisterio tiene derecho a salir a las calles a indignarse. Tiene derecho a luchar por un salario justo, una educación democrática, popular. Tiene derecho. Y coincidimos los dos en que la violencia no es el camino. Por eso denunciamos aquí que no se estén haciendo políticas públicas, porque llevamos nosotros aquí, Vicente, meses diciéndole a esta Secretaría de Educación Pública, ¿por qué esto no pasó en época obradorista? Porque tú dirás, lo más cercano a esto en época obradorista
fue cuando la coordinadora tomó aquella camioneta e intentó entrar por Palacio Nacional. Pero ¿cuántos eran, Vicente? Eran un puñadito. Y ahí sí te creo que esos compañeros estuvieran infiltrados hasta cierto punto, o yo diría que no tuvieran claro la ruta, no tuvieran clara la ruta. Pero en estos 2 años, en lugar de avanzar en la dignificación de la base magisterial, se estuvo jugando con ella, diciéndoles mentiras. Y por eso tenemos lo que hoy está sucediendo. No sé si me dejas dar los datos duros que había preparado para este momento. Nada más una cosa. Ojalá, ese es ya ya le voy a dejar de jugar al abogado del diablo porque Marx tiene su segmento y aquí creo que somos respetuosos, cada quien opina lo que considera y se sostiene con, ya saben, con qué. A ver, ojalá que se desmarquen de esos que no van por la manifestación pacífica, porque tristemente en algún momento cuando agredieron al buen Arturo, Toño. ¿no? A Arturo Pavón, que le tumbaron el teléfono y medio me lo patearon en el piso. Nadie se disculpó y nadie salió a desmarcarse de estos que se decían también maestros. Ni tampoco hubo desmarque de esta camioneta que quisieron meter por la puerta de Moneda en Palacio Nacional. A lo que voy es, ojalá, nuevamente, que la autoridad respete el derecho de manifestación pacífica y que los que se manifiestan entiendan que la violencia no puede ser el camino. Y de ahí espero que aprecien que hay espacios como Sin Censura en el que honestamente se habla, se dan opiniones. ¿Puedo estar equivocado yo? Sí. ¿Pueden estar equivocados ustedes? Sí. ¿Marx Arriaga es el dueño de la verdad absoluta? No. Pero señores y señoras, no. Creo que aquí la evidente ganas, las evidentes ganas de que todos tengamos lo que nos merecemos y que todos nos expresemos es esto, mi querido Marx. Ahora sí, me desmarco un poquito para escucharte en el segmento que por tantos meses has orgullosa y dignamente conducido. Muchas gracias, Vicente. Yo hago mías las palabras de Vicente y solo pongo un pequeño paréntesis, porque ese desmarque de ese magisterio que está indignado, que está dolido, tiene un origen. Muchos de ellos compañeros, de aquellos compañeros han sufrido pérdidas, han sufrido la violencia extrema. Por ejemplo, cuando hablamos de la CETEC en Guerrero y el compañero que perdió el ojo, que viene de la montaña, estamos hablando en este momento de lugares donde el narcotráfico genera situaciones de violencia extremas. O sea, estamos hablando de Alpoyeca, de la montaña alta de Guerrero. Los compañeros que ven ahí sí son maestros que han sido curtidos, que han sido forjados en la montaña, en las zonas más duras que tiene el país por culpa de la violencia del narcotráfico. Han perdido familiares, han perdido alumnos, han perdido tutores, han vivido en la violencia. Y si a eso le suman que sus salarios son miserables, pues se entiende que en la desesperación, al bajar de la montaña, la CETEC, a exigir un salario justo y que se le quiten los fondos a aquellos banqueros, acostumbrados a ver esa violencia y que no hay una respuesta, porque son datos que aquí se han dado en Sin Censura, de cómo en Alpoyeca, en la montaña alta de Guerrero, los grupos del crimen organizado están utilizando drones para bombardear a la población. En esa situación, esa gente forjada en esa violencia, normal que baje de sus regiones, que vaya de la zona rural, zona urbana, a exigir con los ojos llenos de lágrimas, con el dolor, con la rabia. Y es ahí donde debe entrar la política, donde debe entrar la administración pública. Esa es la función.
Ahí debería estar las políticas públicas. Bueno, inicio el segmento rápido porque si no sé si va a decir, bueno, y estos van a estar todo el día. Yo voy a voy a dar datos duros y yo voy a tratar de reflexionar sobre cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Analicemos un par de datos y hagamos chillar la víbora, como dice Vicente Serrano. Por ejemplo, tenemos unas consecuencias, vamos a analizarlas. Pongámosla, Ceci. Vimos cuáles fueron las causas que originaron que generaron estas tragedias. La muerte del compañero Ismael Arriaga, que falleció en la marcha, y que después de ser gaseado falleció, compañero de primaria. Las compañeras que fueron amarradas, tomadas ahí en Mitla, o el compañero que perdió el ojo en la manifestación de antier. ¿Cuáles son las causas de esta tragedia? Porque ahorita podríamos centrarnos aquí, el culpable es el policía, el culpable es los maestros que llegaron con palos y con barretas a tratar de llegar al Zócalo. Pudiéramos hacer ese trabajo, pero no nos vamos a quedar ahí porque nos convertiríamos solamente en un medio amarillista. Vamos a tratar de reflexionar cuáles son las causas profundas que generaron la consecuencia de ver a los maestros en las calles marchando, pidiendo un salario digno y una jubilación digna. Yo propongo, solo voy a poner 3 elementos. Primero, pensar, pues el culpable, la causa es el gobierno de la Ciudad de México o el de Oaxaca, que sacó a policías armados y puso vallas para detener a los maestros. Pero no, compañeros, eso no es el origen, esa no es la causa. El gobierno de la Ciudad de México, como bien dice Vicente Serrano, y el gobierno, y hasta el gobierno de Oaxaca, que el presidente municipal allá sacó sus esbirros con armas largas, a echar tiros y hacer correr a los maestros, hasta ellos estaban supuestamente aplicando la ley. Entonces ellos no son la causa. Ellos solamente son una herramienta de algo todavía más profundo, de una situación más profunda. Sigamos en el análisis. Entonces uno pensaría, bueno, entonces la culpa es de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí pongo imágenes de todos estos funcionarios, porque todos ellos en estos meses se han colocado la medalla de que son la nueva escuela mexicana, el segundo piso de la nueva escuela mexicana. Ahí tenemos al secretario de Educación Pública, ahí tenemos al de CONAFE, ahí tenemos a la subsecretaria de Educación Básica, ahí tenemos a la que me reemplazó en la Dirección General de Materiales Educativos, ahí la tenemos a la de Desarrollo Curricular. Todos son las cabezas de la Secretaría de Educación Pública en Educación Básica. Y que hoy están desaparecidos, ninguno de ellos ha dado una palabra de aliento, de ánimo a los familiares de todos estos maestros de educación básica que sufrieron algún hecho de violencia, ¿no? No han dicho nada del fallecido, no han dicho nada del que perdió el ojo, no han dicho nada de las maestras que fueron amarradas. Entonces, ellos son la causa, pues probablemente tienen algo que ver, ¿no? Porque en estos meses que llevan como funcionarios públicos, ya tienen presupuesto, ya debieron generar condiciones para evitar lo que estaba sucediendo. De hecho, en el sexenio de nuestro anterior presidente Andrés Manuel, sus funcionarios que tenían se preparaban todo el año generando políticas públicas para evitar que cuando el 15 de mayo salían los maestros, salieran indignados, dijeran, no hemos podido quitarle las afores, pero ya se hizo esto, se avanzó en esto, tenemos libros de texto, tenemos un plan de estudios, vamos avanzando, dando pasos hacia atrás en la privatización educativa. Esta vez no, esta vez todo lo contrario. ¿Qué hicieron? Firmar contratos con Colgate, con la FIFA, con la Coca-Cola, dejar que UNESCO, UNICEF, es decir, que los Estados Unidos tomaran el control de la educación y nos dieran lineamientos. Nosotros hemos dicho aquí cómo han aplicado lineamientos de lo que debe ser la educación en México. Pero ellos tampoco son los culpables. Ellos solo han sido, otra vez, una herramienta que no han podido operar bien las políticas públicas.
se han dejado llevar por los cantos de sirena de la OCDE, de UNESCO, de las grandes transnacionales, que les han dicho, si formamos al ciudadano sumiso, al obrero que necesitamos, vamos a generar más riqueza en el país y entonces tendremos progreso económico. Se han creído ese canto de sirena. Lo que decía nuestro anterior presidente, se han creído eso de que en esta pirámide, cuando llueve arriba, chispea abajo. Pero ellos no son la causa de la consecuencia de ver hoy al magisterio en la calle. Sigamos con la siguiente, sigamos rascando. Entonces diremos, bueno, la culpa la deben de tener los diputados y senadores. Aquí vemos dos que pretenden ser gobernantes, uno de Michoacán y el otro de Coahuila, Cepeda, o sea que quieren ser los dos gobernadores de dichos estados, Cepeda y Morón. Morón encargado de la cartera de educación. Y dice uno, ¿por qué ellos tendrían la culpa? Porque lo que han salido los compañeros a la calle quieren una derogación de la ley del ISSSTE del 2007, en donde los fondos de los ahorros dejaron de ser administrados por el Estado y pasaron a manos de fondos buitres. Y estos diputados y senadores han tenido años para analizar aquella ley, para sentarse a hacer mesas con la Secretaría de Educación Pública, con Hacienda, para ver cómo se le podía quitar esos fondos a aquellos banqueros, mandándoselo tal vez hasta el Banco de Bienestar, al Estado, recuperando la administración de ese dinero, pero no lo han hecho. De hecho, cuando vemos cuáles son sus iniciativas de ley, pues vemos que están legislando, en lugar de estar viendo el tema para evitar que los maestros salieran a la calle, están estudiando cómo derogar la ley del 2007, la ley neoliberal del ISSSTE del 2007, en lugar de estar estudiando eso como diputados, senadores comprometidos con el pueblo, no están haciendo leyes para ver cómo se da el fomento de la lectura, cómo se arreglan, cómo le ponen a la Cámara de Diputados y Senadores los nombres de ciertos maestros que sin duda deberían estar ahí, pero los temas que le duele al magisterio, como esto de que sus fondos, sus ahorros sean manejados por banqueros y que generen ganancias multimillonarias mes con mes, eso sí, no han podido legislar. Y entonces ya nos acercamos, ya vemos que también ellos son una herramienta. Son malos funcionarios públicos que en lugar de estar haciendo políticas públicas en favor del pueblo, están haciendo políticas públicas en favor de los empresarios, o al menos por ignorancia son omisos de lo que le duele al pueblo. Pero hagamos el último análisis. Entonces, ¿quiénes son los culpables? Esto es la verdadera causa de que los maestros estén hoy en la calle. Aquí solo no puse todos, pero puse solo los 10 fondos buitre que manejan los ahorros de los trabajadores y de lo que nadie está diciendo algo, Todos están sacando hoy fotografías de los maestros, de los policías, del secretario de Educación diciendo, ellos son los culpables. No, ellos no son los culpables. La causa de lo que está pasando hoy como consecuencia del lucro con los ahorros de los trabajadores son ellos. Son estos fondos buitre que se han quedado más de 8,000 millones de pesos y que mes con mes sacan intereses increíbles. Pongamos un ejemplo. La semana pasada hablamos de Carlos G. González y cómo su fondo buitre genera casi 1,000 millones de pesos, pero pongamos a otro, pongamos a Talleres. La siguiente imagen, por favor, Ceci. En el siguiente, aquí muchas grandes decías. En la cuestión de Profuturo, aquí ven los datos. Profuturo está manejando los ahorros de los trabajadores 1,600 millones de pesos. Y uno diría, bueno, esos 1,600 que no sé ni qué bulto hacen, si los tuviera aquí, ¿cuánto generan de interés mes con mes? Pues ese dinero le está generando a este que están viendo en pantalla 1,200 millones de pesos al mes. Es lo que gana esta figurita por manejar los ahorros de los trabajadores. Esta es la causa de ver hoy a los maestros en las calles,
de que la educación se privatizó, de que hubo gente desde época salinista hasta el peñismo que convirtió el Estado en una caja de ahorro, en una mina de oro de donde hacía negocios. Este señor tiene el dinero de los trabajadores y mes con mes lucra con él. Una pregunta Esta más. es la causa. Ahora, vamos poniéndole más fotos, es la última. Sí. Aquí para que vean los 10 principales fondos. Y puse aquí las fotografías de sus principales accionistas, porque esto no va a poner ningún medio. Van a estar diciendo que son infiltrados del PRI, del PAN, que los maestros ya son de derecha, cuando uno preguntaría, bueno, si es un maestro de derecha, es porque está tratando de conservar algún privilegio como sujeto de derecha, como conservador. Está conservando sus privilegios, pero ¿qué privilegios está conservando el maestro si vive con 10,000 pesos al mes? Está luchando por una justicia social. O sea, el maestro que está en la calle está en la búsqueda de la justicia social. Entonces eso lo hace un sujeto de izquierda, porque el sujeto de izquierda busca la justicia social. Bueno, pues los que sí están como bloque conservador y nadie está diciendo nada de ellos, son estos empresarios que se han quedado con más de 8,000 millones de pesos. Y ahí tienen los rostros. Estamos hablando... porque él maneja el del ISSSTE. Bueno, pero eso no significa que se embolse el dinero, ¿no? No, pero hay que ver que él también es parte del problema, porque él debiera estar junto con los diputados y senadores, con los secretarios de Educación Pública, con la secretaria de Gobernación, con los gobernantes, deberían estar generando las políticas públicas para quitarle estos fondos. Él, por ejemplo, él está encargado de todo esto, ¿eh? Y anoche a mí me sorprendió verlo en una mesa diciendo que va a haber una mesa de negociación cuando él sabe, porque él maneja uno de los fondos, cuando él sabe que las causas que generaron la consecuencia de ver al maestro en la calle son el lucro que se está haciendo con sus ahorros a través de los fondos del retiro, estas afores. Una pregunta más. Y más. entonces a mí me sorprendió porque ¿desde cuándo se están manejando así estos recursos? 2007. 2007, mes con mes, están generando cantidades millonarias. Ahí puse en la imagen la cantidad de dinero que ellos manejan o del ahorro de los trabajadores. Ellos son la causa de lo que estamos viendo hoy en las calles. Estoy en desacuerdo con lo de Martí Batres, pero a ver, póngamelo, Ceci, por favor, porque no, a pesar de que lo maneje y si no se mete un peso al bolsillo de este manejo, me parece injusto que lo pongas junto a Slim o a Ricardo Salinas Pliego o a mí también me Valleres. duele. A mí también me duele, Vicente. A mí también me duele. ¿Te imaginas que en lugar de haberme dado el encargo, nuestro presidente me hubiera dado el encargo de estar al frente del ISSSTE y que ahorita estuvieran colocándome en esta foto? O sea, a mí también me hubiera dado vergüenza, pero yo lo que hubiera hecho... Pero no. A mí me da vergüenza, por eso hubiera trabajado desde el primer día para derribar la ley del ISSSTE 2007 y que no vieran que se está trabajando, se está lucrando con el trabajo con el ahorro de los trabajadores y que no se están generando las condiciones para garantizarle una jubilación digna. A mí también me doliera. Así, a mí también me duele, soy obradorista. Todos los compañeros que pusimos ahí son compañeros que vienen de las filas de Morena, y aunque Morena diga que yo ya soy priista, aunque digan eso, a mí me duele porque son compañeros que no han estado a la altura del encargo que les dio la presidenta. Porque yo no puse a nuestra presidenta porque yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo que mezcles servidores públicos con empresarios, porque no es lo mismo ni es igual, creo que ahí hay una injusticia en esa gráfica, porque Martí Batres, director general del ISSSTE, no es lo mismo a Ricardo Salinas Pliego, y los estás metiendo en el mismo costal, Marx. Muy bien, Vicente. Tú pedías hace unos minutos que se deslindara el magisterio de aquellos compañeros de Guerrero de la Montaña Alta que bajaron con palos y que se enfrentaron a la policía. Está bien, lo acepto.
pues a mí también me gustaría que se deslindara Martí y que dijera cuánto ganan estas figuritas por manejar los ahorros y que diga que eso es injusto, porque no lo dijo en la mesa, ¿eh? O sea, en la mesa dijo que va a haber una negociación, que están abiertos al diálogo, que están haciendo, pero no mencionó lo que gana Salinas Pliego por manejar los fondos de los ahorros de los trabajadores. No lo denunció ahí. Ahí era el momento para que en esa mesa dijeran, a ver, compañeros, nosotros no tenemos culpa, nosotros estamos con ustedes, los que están lucrando con sus ahorros y que no permiten que se legisle para cambiar, porque acabamos de ver un diputado de Tijuana y estaba diciendo de múltiples leyes que están proponiendo. Bueno, ¿y qué? ¿Llevamos cuánto tiempo en el poder? ¿No vamos a cambiar la ley del ISSSTE 2007? O sea, vamos a permitir que estos sinvergüenzas, quitando a Martí Batres, vamos a permitir que sigan lucrando con los ahorros de los trabajadores, porque yo aquí diría, a mí también me duele, me llevo bien con Martí, que se deslinde y que diga, ¿saben qué? El problema no lo tengo yo, ni lo tiene el secretario, el problema es gente como Salinas Pliego, que hace lobby con los diputados y senadores para que no se toque la ley del ISSSTE 2007. Él es el problema, todos estos son los causantes. Estos cooptan a funcionarios públicos, a diputados y senadores, para que en lugar de que estemos legislando en favor del pueblo, se estén legislando tonterías. Bueno, nada más aclarar, no soy lamebotas de nadie, porque ya veo aquí que, uy, aquel lamebotas salió Vicente Serrano, no, pero si opinar honestamente, al dar mi opinión, digo, me parece injusto que un servidor público esté en el mismo costal de un empresario de la calaña de Ricardo Salinas Pliego, y eso me hace lamebotas. Bueno, además, resulta que nosotros somos los que abrimos las cámaras y los micrófonos, como en otros lados no se atreven, porque les recuerdo que no solamente hay que ser obradoristas o 4T de lengua, hay que demostrarlo. Y aquí, a pesar de que en muchas cosas no puede no estar de acuerdo Marx Arriaga, aquí ha mantenido por meses el segmento. Y a pesar de que yo estoy en desacuerdo en muchas cosas con Marx Arriaga, aquí hemos sostenido el segmento. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Pero bueno, mi querido Marx, ¿con qué quieres cerrar, por cierto? Dime. Y aquí todo esto que estamos platicando, a los que más les duele son a los dueños de estos fondos buitre, porque ahorita al menos un medio ya lo señaló. Y ahorita yo creo que mucha gente que nos sigue es gente de izquierda como nosotros, es gente del partido y que está diciendo, oye, tiene razón, O sea, ¿por qué se está hablando de la culpa que tiene el magisterio, los infiltrados que tiene el PRI, y por qué no se está señalando lo que ganan todos estos sinvergüenzas con manejar los ahorros de los trabajadores, no solo del magisterio, de todos los trabajadores que cotizan en estos fondos de pensiones? ¿Por qué no se ha hecho ese trabajo? ¿Por qué Cepeda, que aspira a ser gobernador, que sigue siendo líder sindical, por qué no ha colocado una ley en contra que se reforme la ley de ISSSTE? O sea, ¿por qué le cuidan la espalda a todos estos sinvergüenzas? ¿Por qué Morón, que quiere ser gobernante, quiere ser gobernador en Michoacán y que tiene la mesa de educación en Senado, él es el presidente, ¿por qué no ha colocado una reforma a la ley del ISSSTE? Los dos son maestros, o sea, tienen algo que ver, o sea, los han cooptado estos sinvergüenzas y colocó cabeza a Martí. O sea, si él sabe todo esto, ¿por qué no señala y dice, nosotros no somos la causa, compañeros? Nosotros estamos haciendo con el presupuesto que tenemos lo mejor posible por dignificar el trabajo del magisterio y de todos los trabajadores. Los culpables de todo esto son ellos que se han quedado con los ahorros y que sí generan ellos ganancia para su bolsillo y que no se la regresan a la base trabajadora. Entonces, yo aquí cierro con eso, compañeros. En esta lectura de la realidad debemos de identificar cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas para saber quiénes son los aliados y quiénes son los enemigos. El magisterio es aliado de la 4T. El magisterio, la coordinadora, el CETEC, es aliado del segundo piso de la 4T porque somos sujetos de izquierda, aunque yo no soy de ninguno de ellos dos, no soy coordinadora ni CETEC, pero somos sujetos de izquierda. Los antagonistas, los enemigos del pueblo
son todos estos fondos buitre. Entonces, en esta lectura necesitamos identificar las consecuencias y las causas. ¿Quién originó la violencia que estamos viendo? Y ya que hemos podido identificar que el origen viene de estos banqueros, ¿qué políticas públicas haremos para que se haga justicia social? Entonces aquí termino con eso, síganme en mis redes, estamos nosotros también dando la batalla en los medios de comunicación, tenemos en esta jornada de lucha magisterial unos en vivo de 12 horas continuas donde estamos hablando sobre el tema. Síganos en nuestra página de YouTube, que es la legítima Dirección General de Materiales Educativos. Ahí estamos transmitiendo, vamos a transmitir 10 días, o sea, son 111 horas de reflexión, 12 horas al día diario, de manera ininterrumpida, y que ojalá las políticas públicas no se vean como la administración de los conflictos. No nos sirve de nada estar administrando conflictos. A ver qué le vamos ahorita a Oaxaca para que se regrese a sus escuelas. No se trata de eso. Las políticas públicas van de hacer posible lo imposible. Hoy parece imposible que a esos fondos buitre se les quiten los ahorros de los trabajadores, que esos banqueros dejen de lucrar con ello. Parece eso imposible porque son muy poderosos. Bueno, pues como funcionarios públicos, como políticos, están obligados a hacer posible lo imposible. Piénsenle, ¿cómo se va a hacer para quitarle ese dinero que es dinero del pueblo y regresárselo a él, dignificando su trabajo? Con eso cierro. Mi querido Marx, te agradezco mucho que aceptes el debate honesto. Ojalá que siempre por la paz, nunca por la violencia. Ojalá que se resuelva esta situación a la brevedad posible por el bien de todos. Primero los niños. Al final de cuentas, eso. Por el bien de todos, primero los niños, que los profesores regresen a las aulas, que los niños los están esperando. Te mando un abrazo, Marx. Gracias. Un abrazo, Vicente, y un abrazo al magisterio. Y recordar, no todos están en las calles, la gran mayoría de escuelas están los maestros dando clases, solamente es un bajo porcentaje que está en la lucha y está luchando por todos, no solamente por ellos, es una lucha comunitaria, porque a todos los que están inscritos en la ley del ISSSTE, están en Afores, esos maestros que están en la calle están buscando mejores condiciones. Los niños están en las escuelas, la gran mayoría, el gran porcentaje de maestros están dando clases. Hay que decirlo, no se está afectando a la educación, solo es un porcentaje mínimo de maestros que está dando la batalla por quitar esa injusticia, que es que los banqueros lucren con sus ahorros y que los trabajadores tengan unas jubilaciones de miseria. Con eso me despido. Esos que se manifiestan, que se desmarquen también de los violentos, de los provocadores. Gracias, Marx. Buenas tardes. Y del PRI del PAN, que también se desmarquen del PRI del PAN. Eso, que digan, nosotros no es, ese magisterio no son el brazo armado, no son porros del PRI, del PAN, que lo dejen claro, que lo que buscan no es conservar privilegios, sino buscan justicia social, para que los de izquierda los puedan reconocer, que yo sé que la gente que es de izquierda y que estudia los movimientos sociales, saben muy bien que ni el zapatismo ni la coordinadora puede ser identificada como movimientos de derecha. Y esta cuestión de que los opuestos se chocan, hay que estudiarla, ¿eh? Para eso son las políticas públicas, para evitar que los opuestos se toquen. ¿Por qué hoy la coordinadora está en contra de un gobierno progresista? Si somos aliados, ¿qué están haciendo los secretarios de educación? ¿Y qué está haciendo gobernación? ¿Y qué está haciendo el ISSSTE, que pusieron en contra al movimiento de izquierda, que es el magisterial? Es ahí donde nuestra presidenta tiene que jalar las orejas y decirle a sus secretarios, pues, ¿de qué se trata? O sea, ojalá que no se confundan en el magisterio. No pueden ser aliados las Adela no pueden serlo. Y los TV Azteca y todos esos personajes. Nunca. Cuidado. Estamos al pendiente, Marx. Estamos al pendiente, nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Marx Arriaga, exdirector general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, hablando con nosotros sin censura.